con apoyo del tutor académico, el doctor Turizo. Bueno, iniciando, esta es la bibliografía con la que nos basamos para hacer la revisión. Esta es la tabla de contenido sobre pues, la cual vamos a hacer la charla. Vamos a iniciar con una breve introducción, abordando la definición, epidemiología, anatomía, clasificación y fisiopatología, continuando con el manejo, diagnóstico y finalizando con las técnicas quirúrgicas. Bueno, entonces vamos a iniciar con la introducción. Vamos a tener presente la primera parte que va a ser la definición. Entonces, debemos tener en cuenta que las hernias ventrales, según la Asociación Europea de Hernias, pues las va a definir como em, una protrusión anormal del contenido de la cavidad abdominal o de la grasa preperitoneal a través de un defecto o debilidad de la pared abdominal, excluyendo ya sea hernias inguinales, pélvicas o diafragmáticas. Aquí es a grandes rasgos, pues tenemos en cuenta que se va a dividir en hernias primarias y en hernias secundarias, que más adelante pues vamos a profundizar en eso. Siguiente, ya en cuanto a la parte de epidemiología, pues vamos a tener en cuenta que las hernias ventrales van a constituir pues una patología frecuente de la pared abdominal, las cuales pues van a presentar o van a ser como una de las principales causas en términos de consulta o de manejo quirúrgico. Entre el 10 al 15% de los pacientes que van más que todo a cirugía abdominal pues pueden presentar, digamos, estas hernias ventrales. Y es muy importante que, pues, siendo la hernia incisional, es una de las, pues, como principales complicaciones posoperatorias, pues, más comunes. Es muy importante que ya hablando de las hernias primarias, hablando de las hernias umbilicales, pues tenemos que tener en cuenta que esto va a tener una incidencia del 1,5 a 3,5% de aparición, pues, en las poblaciones. Ya hablando en términos como de Colombia, hablamos que el predominio va a ser de sexo femenino en un 69,9% en los casos ya registrados. Ya hablando en cuanto a la edad, tenemos en cuenta que esta se va a presentar en alrededor de los 50 o 55 años y en cuanto ya a la localización, se va a presentar frecuentemente en la línea media abdominal con un 84% de los casos. Y teniendo en cuenta ya las cirugías abdominales previas, pues vamos a tener en cuenta que entre un 10 y un 37% vamos a presentar como complicaciones. Y en Colombia este porcentaje llega más que todo a un 20% de los pacientes intervenidos. Esto es muy importante, pues porque tenemos que tener en cuenta que esta como presentación o esta patología nos va a presentar un problema relevante pues en la salud pública en cuanto, o pues debido pues a su frecuencia y a su presentación. Bueno, ya siguiendo, vamos a hablar un poco de la anatomía. Entonces debemos tener en cuenta que, pues, primero la anatomía de la pared abdominal es una anatomía compleja y vamos a hablar que es una superficie, pues, primero no homogénea. Entonces debemos tener en cuenta de que, pues, con respecto a esto, esta se va a dividir en tres componentes. El primero va a ser el anterior, el lateral y el lumbar. Debemos tener en cuenta que el conocimiento, pues, de la anatomía de la pared abdominal es fundamental, pues, porque al momento, digamos, del cirujano, realizar, digamos, una intervención terapéutica nos va a generar como, o pues tener en cuenta las diversas técnicas quirúrgicas, si es necesario el uso, digamos, de malla, su localización y pues en general su posicionamiento. Siguiente. Ya hablando más que todo de los planos musculares de la pared abdominal, debemos tener en cuenta que es muy importante pues su identificación y su conocimiento pues, para tener en cuenta, digamos, un funcionamiento y pues cómo funciona y cómo es la fisiología de la pared abdominal. Entonces, hablando ya, digamos, del principal grupo, pues tenemos los músculos rectos abdominales. Debemos tener en cuenta que con su vaina nos conforman el componente anterior de la pared abdominal y pues vamos a tener en cuenta que aquí pues es muy importante tener en cuenta la referencia a la línea alba o pues, pues también la línea semilunar de Spiegel. Ya en la parte lateral del abdomen, pues vamos a hablar, digamos, de la musculatura tanto del oblicuo externo como el oblicuo interno y el músculo transverso. Es muy importante cuál es la relación también, digamos, como con la línea semilunar o pues la línea de Spiegel. Pues, ¿por qué? ¿Cuál va a ser, digamos, la relevancia en cuanto a esto? Pues debemos tener en cuenta que aquí vamos a ahondar, digamos, en los procedimientos de reconstrucción de la pared abdominal. Ya teniendo en cuenta la referencia pues, de la línea arqueada de Douglas, pues aquí es muy importante que esto nos va a generar una distinción en cuanto a la composición pues, de la pared abdominal medial y lateral. Aquí es muy importante, si quieres darle siguiente,
A lo que yo quiero llegar en este punto es, vamos a hablar más que todo de la referencia a la vaina de los músculos, tanto del oblicuo externo como del interno como del músculo transverso. ¿Por qué? Y cómo va a ser su transcurso mediante los rectos abdominales. Aquí el punto de referencia es la línea de Douglas. En la parte superior de la línea de Douglas o la parte cefálica, pues debemos tener en cuenta que la aponeurosis tanto del oblicuo externo como del interno va a pasar anterior a los músculos rectos. En cambio, la aponeurosis del músculo transverso va a pasar posterior a este. Ya debajo de esta línea vamos a tener una modificación anatómica. ¿Cuál va a ser esta? Que tanto la vaina del músculo oblicuo externo, interno y el músculo transverso van a pasar anterior a los músculos transversos, dejando en la parte posterior solamente la fascia transversalis y el peritoneo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Es muy importante porque aquí nos va a generar o acá hay un punto o hay un aumento en cuanto a en cuanto a los riesgos de hernias. ¿A qué me refiero a esto? Porque aquí en este punto va a haber un punto como frágil estructuralmente que nos genera un aumento en el riesgo de aparición de hernias ventrales por un menor soporte en la misma área. Siguiente. Ya hablando en términos de irrigación, pues dale siguiente. Vamos a hablar de la irrigación, digamos, de la pared abdominal en cuanto a las zonas. Debemos tener en cuenta que estas se van a llamar las zonas de Hooker, se van a dividir en tres. Principalmente la primera zona, debemos tener en cuenta que va a estar más que todo irrigado o va a estar en responsabilidad de los vasos epigástricos superiores e inferiores. La zona 2 pues debemos tener en cuenta que va a estar más que todo irrigada por las arterias perforantes de la arteria epigástrica inferior, la circunfleja ilíaca profunda y superficial. Y ya en la zona 3 así a grandes rasgos, debemos tener en cuenta que esta va a estar pues más que todo irrigada por las ramas arteriales intercostales inferiores y lumbares. Siguiente. Continuando con la clasificación, como ya nos comentó Pipe, están las hernias primarias y secundarias. En cuanto a las primarias, se refiere a aquellos defectos de la pared que van a ocurrir de forma espontánea. Actualmente, pues la clasificación más aceptada es la que propone la Sociedad Europea, que se va a basar en la localización anatómica y el tamaño del defecto. Entonces, en cuanto a la localización, tenemos las hernias mediales, que pues abarca la umbilical, que es la protrusión del contenido abdominal a través del orificio abdominal. Este, pues en el adulto se va a considerar un defecto adquirido, ya sea por debilidad de la fascia umbilical profunda o de origen incisional. También está la hernia epigástrica, que va a ser el defecto herniario, que aparece en la línea alba, entre el segmento, o sea, en el segmento comprendido entre la apófisis sifoides y el ombligo, que también puede llegar a ser de origen incisional. A mí que no me pasa. Bueno, las hernias laterales tenemos la de Spiegel, que va a ser la herniación del contenido abdominal a través de la línea semilunar y el borde externo del músculo recto, pues la llamada línea de Spiegel. Y pues las lumbares, que son protrusiones del contenido intraabdominal a través de un defecto de la pared abdominal posterolateral, sin relación con las incisiones previas, traumatismos o infecciones. Estas se consideran raras ya que pues representan menos de un 2% de las hernias de pared abdominal. Anatómicamente se van a localizar en dos áreas de debilidad. El primero pues el triángulo lumbar superior y el triángulo lumbar inferior, donde pues es más común que esto suceda. También se puede presentar de forma difusa por fuera de los triángulos clásicos que les acabo de mencionar. Sin embargo, esto es aún mucho menos frecuente. En cuanto al tamaño, pues, pues se dividen en pequeñas, medianas y grandes. Vamos a hablar de un defecto pequeño cuando es menor a 2 centímetros, mediano de 2 a 4 centímetros y grande mayor a 4 centímetros. Las hernias incisionales pues, se van a desarrollar en el sitio de una incisión quirúrgica donde pues, la pared abdominal no alcanzó a cicatrizarse adecuadamente. Entonces, nuevamente, la sociedad europea se basa en tres ítems fundamentales: la localización del defecto, el tamaño y la recurrencia. En la localización tenemos las mediales, que estas van a estar delimitadas entre los bordes laterales de las vainas de los rectos, siendo M1 subsifoidea, desde la apófisis sifoides hasta 3 centímetros por debajo.
M2 siendo epigástrica, que es 3 centímetros bajo el cifoides hasta 3 centímetros sobre el ombligo, umbilical, que son 3 centímetros arriba y debajo del ombligo, infraumbilical, que ya vendría siendo M4, son 3 centímetros debajo del ombligo hasta 3 centímetros por encima del pubis, y finalmente pues M5, que sería suprapúbica, que es desde el pubis hasta 3 centímetros por arriba. En caso de que la hernia abarque más de una zona, acá se van a tener en cuenta pues todas, o se van a marcar todas las involucradas. En cuanto a las hernias laterales, pues van a estar delimitadas entre el borde lateral de la vaina de los rectos y la región lumbar. L1 va a ser subcostal, que se delimita entre el reborde costal y una línea de 3 centímetros arriba del ombligo. L2, que es el flanco lateral a la vaina de los rectos, 3 centímetros abajo del ombligo. L3 ya vendría siendo ilíaca, que es entre una línea 3 centímetros abajo del ombligo y la región inguinal. Y L4 lumbar, que pues vendría siendo posterior a la línea axilar anterior de la zona dorso-lumbar. En cuanto al tamaño, lo vamos a registrar con una W, pues por la sigla en inglés de width. Esto va a estar basado en el ancho del defecto, el ancho máximo del defecto medido en centímetros. Acá pues cabe aclarar que en caso de que hayan múltiples defectos se va a medir la distancia horizontal entre los bordes más laterales del conjunto de todos los defectos. Entonces, W1 son los defectos menor a 1 centímetro, que son los pequeños, W2 de 4 a 10, mediano, y W3, que son los grandes, mayor a 10 centímetros. Y finalmente, pues es prudente establecer si se trata de una recurrencia o no. Pues hablándoles un poquito de la fisiopatología de los defectos de la pared abdominal, esta se va a basar en una pérdida de la integridad de los planos musculotendinosos. Esto puede deberse tanto a alteraciones primarias como lo pueden ser trastornos genéticos o sistémicos de la matriz extracelular o ya causas adquiridas que son principalmente fallas en la cicatrización tras una cirugía, lo que pues nos lleva a las hernias incisionales. A nivel molecular, el colágeno es algo clave, ya que pues, se ha descrito que hay un aumento del colágeno tipo 3, que va a ser el más inmaduro, y también va a haber una disminución de la relación del colágeno 1 y 3. Esto va a reducir la resistencia del tejido y además va a haber un incremento de las metaloproteinasas, favoreciendo una degradación del colágeno, generando una fascia más débil. Los fibroblastos, que recordemos van a ser los encargados de producir el colágeno y dar fuerza a la cicatriz, también van a presentar una disfunción. En estos pacientes se va a disminuir la capacidad de proliferación y contracción y en parte por alteraciones de la mecanotransducción. Cuando el tejido no recibe como tal estímulos mecánicos adecuados, estas células van a permanecer inactivas y la cicatrización va a ser deficiente. También vamos a tener otros factores locales, como lo va a ser la isquemia, que también influye, ya que pues una perfusión inadecuada o un cierre bajo tensión van a reducir la oxigenación tisular, lo que nos va a disminuir la síntesis del colágeno y nos va a favorecer al mismo tiempo la deshicencia. Y pues de igual forma, un estado de inflamación prolongada va a interferir con la progresión normal de la cicatrización. Y ya finalmente, pues el estado nutricional va a ser pues determinante en estos casos, ya que pues la reparación tisular va a requerir de un adecuado aporte de proteínas, vitaminas y minerales. Y hay deficiencias específicas y también la hipoalbuminemia, que se va a asociar con alteraciones en la síntesis de colágeno y mayor riesgo en la falla de la cicatrización. Y ya pues finalmente los factores mecánicos van a ser fundamentales, ya que pues muchas hernias incisionales se van a originar en las primeras semanas posoperatorias. Entonces, digamos que en esta fase la fascia es aún muy débil, entonces la falla suele ocurrir por un desgarro del tejido más que por una ruptura de la sutura. Entonces es muy importante tener un equilibrio en la tensión en la que se hace la sutura, ya que por poca carga va a impedir la activación de los fibroblastos y un exceso pues nos va a producir isquemia. Entonces la adecuada distribución de las fuerzas nos va a permitir tanto la cicatrización efectiva y resistente.
Bueno, entonces aquí ya vamos a pasar a la segunda parte, que va a ser el diagnóstico. Vamos a iniciar con la parte de la historia clínica. ¿Vale? Bueno, entonces ya como tal, en la parte de la historia clínica, primero, digamos, si nosotros sospechamos a un paciente que ingresa por una hernia ventral, debemos tener en cuenta ciertas indicaciones. Entre estas vamos a tener aparición de la tumoración de la pared abdominal, su tiempo de evolución, el crecimiento progresivo y la presencia o no de dolor. Es algo muy importante. Entonces, cuando nosotros miramos o analizamos o indagamos en el paciente sobre estas hernias ventrales, debemos tener en cuenta que la masa si la masa pues aumenta o no con maniobras de Valsalva. Debemos tener consideraciones también de episodios de dolor agudo, si la masa se endurece o tiene una dificultad para su reducción. Son cosas importantes que más adelante pues ya iremos como las importancias de estas. Adicionalmente debemos tener en cuenta si el paciente presenta síntomas gastrointestinales, náuseas, emesis, distensión abdominal o alteración del tránsito intestinal para así poder aproximar, digamos, a complicaciones como pues incarceraciones o estrangulaciones. Así, en cuanto a los antecedentes personales relevantes, debemos tener en cuenta si el paciente ya ha presentado o ha presentado cirugías abdominales previas. Debemos tener en cuenta o profundizar más que todo en el tipo de procedimiento, la localización, digamos, dónde se hizo la incisión, la evolución posoperatoria, si presentó, digamos, alguna infección o no. Estos son como detalles importantes para tener en cuenta si el paciente presenta factores de riesgos o en general presenta, digamos, un empeoramiento, digamos, de, digamos, un caso anterior. Siguiente. Ya en cuanto a la parte del examen físico, debemos tener en cuenta que pues lo primordial es colocar al paciente en decúbito supino para así poder realizar una inspección completa pues, de la pared abdominal. ¿A qué me refiero con esto? Debemos presenciar si el paciente presenta asimetrías, abultamientos, cicatrices quirúrgicas previas, etcétera, para mirar o inspeccionar qué es lo anormal de ese abdomen que nosotros estamos viendo. Posteriormente a eso, también debemos realizar una revisión, pero esta vez en bipedestación. ¿Por qué? Porque algunas de estas hernias ventrales hacen evidentes solo en el cambio de posición. Es algo muy importante. En la parte de la palpación debemos tener en cuenta que aquí vamos a identificar y medir el tamaño del anillo herniario. Entonces debemos tener como tal una priorización también pues, en el diámetro transversal, el cual nos indica, digamos, cuál tratamiento quirúrgico nos ayuda a la aproximación del tratamiento quirúrgico pues, más indicado, digamos, del paciente, si es necesario o no es necesario. Em, bueno, y ya por último, pues debemos tener en cuenta también las superficies óseas, porque esto es importante. Debemos tener en cuenta, digamos, si hay una relación con esas superficies o no, ya sea rebordes costales, crestas ilíacas, sínfisis pubis, porque estos nos pueden condicionar las opciones nos pueden condicionar como tal las opciones de fijación si es necesario de una prótesis. Entonces es algo que nosotros debemos realizar como completo para así poder establecer una ruta de intervención en cuanto al tratamiento. Ya en cuanto a los laboratorios, pues debemos tener en cuenta que estos pues se van a solicitar principalmente con el fin de establecer, digamos, el estado general del paciente y de detectar, digamos, si el paciente tiene posibles complicaciones. Entonces, pues nosotros pues le indicamos los pacientes, los paraclínicos de base. Sin embargo, quiero dar en dos posibles pues, casos que se nos pueden presentar. Si nosotros tenemos una sospecha de una hernia encarcelada, nosotros debemos tener en cuenta que aquí pues se va a presentar un contenido urinario pues no se va a poder reducir. Entonces aquí es muy importante solicitar hemograma, proteínas reactiva, electrolitos y función renal. ¿Cuál va a ser el fin de yo solicitar estos paraclínicos? Debemos identificar signos de inflamación, infección o deshidratación secundaria, ya sea a vómitos, si el paciente nos refiere vómitos o obstrucción intestinal. Cuando estamos hablando o cuando tenemos una sospecha de una hernia estrangulada, debemos primero evaluar compromiso vascular y riesgo de isquemia intestinal. Aquí es muy importante tener en cuenta, adicional a los laboratorios ya mencionados, pedirle o solicitarle lactato sérico y gasometría arterial. ¿Por qué? Porque al momento, digamos, de presentar una isquemia puede haber una elevación del lactato y así una presencia de acidosis metabólica que puede sugerir una hipoperfusión o una necrosis intestinal. Entonces, esto es muy importante para así, pues, como tal, tener, digamos, una decisión en cuanto al manejo quirúrgico urgente que se le va a realizar a este paciente. Siguiente.
Bueno, ya pasando por la parte de imágenes diagnósticas, es muy importante mencionar acá que el diagnóstico de las hernias en general es fundamentalmente clínico. Nosotros utilizamos las imágenes diagnósticas para apoyarnos o cuando digamos em, la exploración física pues no es suficiente o cuando pues tenemos como o necesitamos una información adicional. Entonces, en la mayoría de los casos, bueno, los principales métodos de imagen tenemos ecografía, tomografía computarizada y resonancia magnética. Por la parte de la ecografía debemos tener en cuenta que es uno de los métodos más utilizados. ¿Por qué? Pues por el lado, digamos, es un método pues económico y nos va a permitir, digamos, esto es muy importante, una exploración dinámica. ¿A qué me refiero con esto? Que al momento de hacer la exploración podemos hacer maniobras de valsalva o si es necesario la compresión del saco herniario para así pues poder hacer una buena pues identificación de la localización de la hernia. ¿Cuál va a ser una desventaja de de este método? Este va a ser más que todo como un método que va a ser técnico, pues va a ser operador dependiente. Entonces debemos tener en cuenta que que el operador debe tener una experiencia previa para realizar este método. Listo. Ya por la parte de la tomografía computarizada, debemos tener en cuenta que pues este va a ser, digamos, el método de elección actualmente para la evaluación de las hernias ventrales. Entonces debemos tener en cuenta que este va a ser un estudio completo, va a ser un estudio completo de la pared abdominal y de la cavidad abdominal que nos va a generar una identificación precisa. ¿Cuál va a ser su principal limitación entre esta? Más que todo va a ser que al momento de yo usarla voy a exponer al paciente a una radiación ionizante y en algunos casos lo voy a exponer al contraste iodado, que es la principal, pues por decirlo así, como efecto adverso es la nefrotoxicidad. Entonces debemos tener en cuenta y evaluar principalmente eso. Ya pasando a la resonancia pues magnética, debemos tener en cuenta que la principal ventaja de esta va a ser más que todo la resolución anatómica pues de las estructuras más que todos músculo-faciales. Aquí esta también nos va a dar hallazgos similares a la tomografía computarizada, sin pues con la ventaja de sin yo exponer digamos al paciente a la radiación ionizante ni al contraste iodado, que es algo importante. ¿Cuál es su principal desventaja? Pues que va a ser un método de alto costo y pues va a tener una menor disponibilidad y una mayor duración en el estudio. Entonces debemos tener en cuenta esas cosas puntuales. Siguiente. Aquí les quiero traer más que todo en estos tres casos de obstrucción intestinal, encarceración y estrangulación, pues los hallazgos principales que vamos a encontrar en las imágenes, que siento que es muy importante pues tenerlos presentes, que son las complicaciones de las hernias ventrales. Entonces, en la parte de obstrucción intestinal, pues debemos tener en cuenta que el diagnóstico pues se puede hacer por los métodos ya mencionados y debemos tener en cuenta que se va a evidenciar, o digamos, por ejemplo, se va a evidenciar pues en la resonancia magnética se va a evidenciar una muestra, una dilatación de las asas intestinales proximales con un calibre normal distal y un punto, pues, de transición entre el anillo herniario. Esto, pues, se puede observar en la dilatación, pues, de las asas dentro del saco herniario y se puede presentar una fecalización del intestino, pues, delgado proximal. En la parte de incarceraciones es muy importante que aquí podemos utilizar más que todo la ecografía. ¿Por qué? Pues porque por su carácter dinámico, lo que ya habíamos mencionado. Esto nos va a permitir demostrarlo, pues, como si el saco lineal o sea, se puede reducir o no. Y es muy importante, como por el lado, digamos, del ataque y de la resonancia magnética, que nos va a permitir, digamos, una mayor precisión en cuanto al tamaño del anillo y del contenido del saco. Y ya en la parte de la estrangulación es muy importante tener en cuenta que la TAC con contraste, pues va a ser como el método de elección, porque pues primero nos puede permitir identificar signos de isquemia intestinal, pues destacando, digamos, una obstrucción de asa cerrada y más que todo se va a presentar en forma de C o en forma de U. Esto es algo como patognomónico pues en este caso. Siguiente. Bueno, aquí vamos a hablar más que todo de las mallas. ¿Cuáles van a ser las mallas y como cuáles van a ser los tipos de malla? Es muy importante eso en cuanto ya a definir una ruta de intervención o de tratamiento al paciente que nos presenta una hernia ventral. Entonces debemos tener en cuenta que en cuanto a esto, pues en cuanto a esta patología, las mallas protésicas pues son fundamentales para lograr, digamos, una reparación libre de tensión. Es un punto muy importante para tener pues en consideración. Debemos tener en cuenta que nosotros elegimos el tipo de malla dependiendo el tamaño del defecto, el grado de contaminación y pues como tal la relación pues con las vísceras y las características del paciente. Es algo muy importante, es algo muy individualizado de cada paciente. Entonces, ¿cómo se van a clasificar estas mallas? Se van a clasificar en tres: las sintéticas, las compuestas y las biológicas.
Es muy importante tener en cuenta que dentro de las sintéticas vamos a destacar pues, el material más utilizado, que va a ser el polipropileno. Es muy importante. ¿Cuáles van a ser las características de este tipo de malla, este tipo de material? Es un material que no va a ser absorbible, va a ser macroporoso, va a tener pues, una buena integración tisular y debemos tener en cuenta que él, según nos muestra, digamos, bajas tasas de recurrencia, pues cuando se coloca en ciertos planos musculares. Aquí ahorita más adelante, pues vamos a hablar de los planos, pero pues se va a colocar más que todo en el plano retromuscular. ¿Cuál va a ser su principal desventaja? Es algo importante. Este tipo de material nos puede generar inflamación crónica, rigidez, algo importante, dolor y complicaciones con adherencias o fístulas. Por eso es muy importante no tener contacto con intraperitoneal y debemos tener en cuenta, pues, debemos tener en cuenta un campo limpio. Ya pasando al material poliéster, pues debemos tener en cuenta que la característica principal de este es que va a ser más flexible, em, va a tener menos riesgo de una contracción y pues puede generar o tiene una muy buena integración, aunque pues también se puede complicar en cuanto, digamos, al contacto visceral, puede generar adherencias. Esto va a estar se va a utilizar principalmente en la técnica, en reparaciones retromusculares con la técnica, si no estoy mal, Rife Stopa, entonces es algo muy importante. Y ya con el último, en cuanto a los sintéticos, tenemos el PTF. Va a ser una superficie antiadherente que nos va a permitir el uso, pues, más que todo el contacto con el intestino. Entonces aquí nos va a generar ese problema, nos va a quitar ese problema de las adherencias. Entonces es muy importante. Em, y pues debemos tener en cuenta que este se va a utilizar más que todo en el abordaje laparoscópicos. Ya en cuanto hablando de las mallas compuestas, aquí vamos a tener que este nos va a generar o va a ser una combinación con una cara integradora y otra antiadherente. ¿A qué me hago referencia a esto o en qué momentos vamos a utilizar esto? Va a ser útil en reparaciones intraperitoneales, ya que pues como cuando pues no es posible el plano pues cuando no es posible el plano como tal retromuscular. Y debemos tener en cuenta, muy importante, que este pues, nos genera también una eliminación completa pues, del riesgo de adherencias o de infección. Y ya por último, pues tenemos las mallas biológicas. Esta pues muestran, digamos, una buena integración como fisiológica y genera una mejor tolerancia, pero debemos tener en cuanto, digamos, a campos como contaminados, infectados, pero debemos tener en cuenta que pues por su alto costo y como por su baja como evidencia o con su pues evidencia limitada, pues no se usa pues tanto. Listo, vamos a comenzar a hablar sobre el manejo. Y para esto es importante pues saber que la guía lo que pues nos indica inicialmente es que se va a recomendar una reparación quirúrgica en esos pacientes asintomáticos con defectos mayor a 1 centímetro o en aquellos con un riesgo elevado de complicaciones como pues lo puede ser la encarcelación. Esta decisión debe tomarse de forma individualizada considerando el tamaño del defecto, los síntomas, las comorbilidades y los riesgos de complicaciones del paciente y pues, de la herida. Para aquellos defectos que son menor a 1 centímetro y son asintomáticos, se puede considerar una observación watchful waiting. Entonces, sí, aunque pues la tendencia actual va a ser la reparación con malla en la mayoría de los casos. La optimización quirúrgica, por otro lado, pues va a ser un paso clave antes de decir la reparación electiva. Esta pues busca corregir o mejorar factores modificables del paciente antes de una intervención quirúrgica. Esto para así pues disminuir las complicaciones, facilitar la recuperación y mejorar los resultados funcionales y de la reparación. Entonces, en caso de que aplique, se le va a indicar al paciente que se suspenda el tabaquismo de 4 a 6 semanas antes. La idea es tener un IMC por debajo de 35 kilogramos por metro cuadrado antes de la cirugía, realizar un buen control glucémico con una hemoglobina glicosilada de menor a 7% u 8% dependiendo de la bibliografía. Y pues es prudente la optimización funcional, abarcando terapia física, soporte nutricional y apoyo psicológico. Bueno, entonces aquí en esta parte, pues bueno, les traemos esta imagen que siento que es una imagen que aborda lo principal y es como muy importante, tiene como un abordaje como completo en cuanto al posicionamiento de mallas. Nosotros ya habíamos hablado cuáles son los tipos de malla, ahora en qué van, pues
en qué pues planos vamos a ubicar pues estas mallas, ¿no? Es importante. Entonces, como vamos a iniciar primero pues con el plano onlay, ¿cierto? Entonces debemos tener en cuenta que este va a ser un plano superficial. Entonces debemos tener en cuenta que nosotros colocamos la malla superficialmente. Anatómicamente, tenemos en consideración que pues esta ubicación va a estar limitada anteriormente pues por el tejido celular subcutáneo y posteriormente por la vaina anterior de los rectos y el músculo oblicuo externo. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que este va a ser un plano completamente superficial. Ya hablando del plano prerrectal, es muy importante tener en cuenta que este se va a localizar, perdón, entre la vaina anterior del recto y el músculo recto abdominal. Entonces, ¿qué quiere decir de eso? La malla va a quedar por delante del músculo recto, pero profunda a su fase anterior. Ya en la parte, en el plano inlay, pues aquí como tal no es considerado un plano anatómico, ¿cierto? Este más que todo se va a definir como la fijación de la malla directamente pues en los bordes del efecto herniario pues sin un solapamiento, pero se describe más que todo como un espacio anatómico, no se describe como un espacio anatómico, perdón, sino como una forma pues de reparación. Ya en el plano interoblicuo, pues hablamos de que la malla se va a ubicar entre los músculos, entre el músculo oblicuo externo, que va a constituir más que todo como el límite anterior, y el oblicuo interno, que va a constituir el límite posterior. Este va a ser un plano pues lateral de la pared abdominal. Ya en la parte del retrooblicuo, aquí pues como le dicen, su nombre va a estar definido pues anatómicamente por el músculo oblicuo interno en su cara anterior y el músculo transverso del borde en su cara posterior. Esto va a corresponder al plano pues es muy importante, como al plano neurovascular pues, clásico de la pared lateral. Ya en el plano retrorectal, debemos tener en cuenta que aquí pues, vamos a encontrar que entre el músculo recto abdominal, que actúa como el límite anterior, y la vaina posterior pues, del recto, va a constituir más que todo el límite posterior. Esto va a ser un plano anatómico pues, bien definido como con respecto a la línea media. Ya en la parte del el plano retromuscular, pues con liberación del transverso, pues más conocido como TAR, debemos tener en cuenta que va a ser un contexto, o sea, aquí estamos hablando de un contexto de una liberación pues, del músculo transverso del abdomen que se va a extender más allá del retrocecal. Entonces, ya en la parte hablando medialmente, este va a estar limitado anteriormente pues por el músculo recto y posterior pues por la vaina del posterior. Y en la parte lateral hablamos que este va a tener un límite anterior con el músculo transverso y en la posterior vamos a tener en cuenta pues que va a estar limitado con la fascia transversalis. Entonces debemos tener en cuenta que este plano solo va a existir pues cuando pues, se realiza como tal la separación de componentes. Ya por la parte, digamos, en la parte de la fascia transversalis, esta va a ser un plano, pues, que se sitúa inmediatamente anterior a dicha fascia, o sea, como tal, anterior a la fascia transversalis, que medialmente su límite anterior es la vaina posterior, pues, al recto y lateralmente al músculo, pues, transverso. Posteriormente, pues, en ambos casos, pues, se va a encontrar con la fascia transversalis. Ya en la parte preperitoneal, pues hablamos del plano que pues el plano que va a estar limitado pues anteriormente por la fascia transversalis y posteriormente pues por el peritoneo, que va a representar digamos este espacio inmediato previo a la cavidad abdominal. Y ya hablando digamos de un plano intraperitoneal, pues ya estamos hablando pues de la colocación de la malla de la malla profunda en el peritoneo. Entonces tenemos un contacto o pues está limitado anteriormente pues con esta y posteriormente pues con la cavidad pues, abdominal. Bien, entonces el manejo quirúrgico de las hernias va a depender si la hernia es primaria o incisional. Uy, perdón. ¿Están viendo todos la pantalla? Sí. Entonces, va a depender si la hernia es primaria o incisional, también del ancho del defecto herniario y la preferencia del cirujano. Entonces, este es como el algoritmo a grandes rasgos que nos ofrece UpToDate, donde pues primero hay que evaluar si el paciente está sintomático, asintomático, si requiere una reparación de urgencia o puede tener un manejo expectante. En caso de que pues tenga comorbilidades o factores de riesgo, pues optar por la optimización prequirúrgica. Y pues ya para el reparo electivo, pues vamos a tener que una hernia con un menor a 1 centímetro. Si es primaria, vamos a optar por la reparación con sutura simple. Pues si bien esta presenta o una alta
tasa de recurrencia y de readmisión. Em, Su uso se limita a este efecto especialmente porque pues ya en este caso la colocación de una malla pues implicaría ampliar innecesariamente el defecto. Y pues sí cabe aclarar que en este caso la sutura debe ser no absorbible o absorción lenta para así garantizar una adecuada resistencia tensil y durabilidad del cierre. Vamos a ver que el abordaje abierto con malla es el estándar para defectos pequeños y medianos, mostrando una menor recurrencia a la reparación sin malla, pues cabe aclarar que los reparos por vía laparoscópica en este contexto van a requerir al menos 2 o 3 puertos de 5 milímetros, por lo cual pues la guía lo desaconseja en este tipo de defectos. Sin embargo, pues el abordaje laparoscópico se va a asociar con un menor riesgo de infección, menor dolor crónico, una recuperación más rápida y pues en los defectos mayores y en pacientes con alto riesgo pues de complicaciones de la herida, pues va a ser el procedimiento de elección. Ya para las reparaciones por vía laparoscópica se va a recomendar para defectos más grandes, mayores a 4 centímetros, o en pacientes obesos, inmunosuprimidos con comorbilidades, que pues aumenten el riesgo de las complicaciones de la herida. Eh, bueno, en estas también tenemos las hernias complejas que van a ser, que es aquella hernia de la pared abdominal cuya reparación quirúrgica es difícil y con un mayor riesgo de complicaciones o fracaso. Entonces, según la AHS se va a considerar que la hernia abdominal compleja o sea, se va a considerar cuando se presenta uno o más de los siguientes factores de los criterios que van a estar relacionados o con la hernia, con el paciente, la pared abdominal o el campo quirúrgico. Aquellos criterios relacionados con la hernia, tenemos un defecto herniario mayor a 10 centímetros, una hernia incisional frecuente, si hay pérdida de dominio, que es un concepto que abordaremos más adelante, o si estamos ante la presencia de una hernia parastomal concomitante. En cuanto a los criterios relacionados con el sitio operatorio, pues tenemos el defecto cutáneo, fístula, infección de la malla, infección de la pared abdominal, presencia del de estoma y abdomen abierto previo. Relacionados con la pared abdominal, antecedentes de separación de componentes, un colgajo miocutáneo transverso del recto abdominal, que pues es utilizado sobre todo en cirugía de mama, resección de pared abdominal o hernia después de la resección ósea, y finalmente pues relacionados con el paciente en caso de que tenga un IMC mayor a 40 o que tenga cirrosis con ascitis. Digamos que en estos pacientes con unas hernias gigantes, complicadas, es frecuente que haya pérdida de dominio. Esta va a ser la incapacidad de la cavidad abdominal para acomodar el contenido herniado sin causar una morbilidad significativa. ¿Esto qué quiere decir? Se refiere a que pues existe la situación en la que una importante porción de las vísceras van a permanecer de forma crónica por fuera de la cavidad abdominal, pues van a estar alojados en el saco herniario, y esto va a hacer que la cavidad abdominal se adapte a un volumen reducido, más pequeño, perdiendo la capacidad de alojar todo el contenido visceral sin generar hipertensión abdominal o síndrome compartimental abdominal. En caso de que se intentase la reducción quirúrgica de la hernia. Digamos que en términos más técnicos hay unas definiciones volumétricas que básicamente son formas de cuantificar cuánto del contenido abdominal está por fuera de la cavidad. Tenemos por un lado el método SAVAC, que busca un índice entre el volumen del saco herniario y el volumen peritoneal total. Esto nos va a estimar qué tan insuficiente es la cavidad abdominal para alojar el contenido herniario después de la reducción. También está el método Tanaka, pero esta vez se hace el índice entre el volumen del saco herniario y el volumen de la cavidad abdominal, y esto nos ayuda a evaluar si el contenido herniario es demasiado grande para reintegrarse fácilmente dentro de la cavidad abdominal. Digamos que esto en la práctica clínica tiene un valor, bueno, si tenemos un valor mayor al 20%, se va a asociar con una mayor dificultad para el cierre facial primario y mayor riesgo de complicaciones posoperatorias.
que como ya se los comenté, pues sería la hipertensión abdominal o síndrome compartimental agudo. La cuantificación precisa se va a hacer mediante la tomografía y esto va a ser fundamental sobre todo para la planificación preoperatoria y la selección de estrategias como bien puede ser el neumoperitoneo progresivo y la aplicación de toxina botulínica para aumentar la capacidad abdominal. Entonces, como métodos para la preparación preoperatoria de la hernia con pérdida de dominio, tenemos el neumoperitoneado progresivo, que es el procedimiento en el que se va a introducir aire dentro de la cavidad peritoneal. Usualmente pues, se hace mediante catéter, bajo ecografía. Eh, Esto se hace durante varios días con el objetivo de expandir gradualmente el abdomen. Este tiempo de insuflación va a ser variable según cada paciente, pues en función del tamaño del defecto de cada uno, pero pues en promedio se hace dentro de 11 a 30 días, insuflando más o menos de 1000 a 1500 cc. También pues está la toxina botulínica tipo A. Este va a consistir pues en la inyección de esta sustancia en los músculos laterales de la pared abdominal. Esto sí, se hace aproximadamente 2 a 4 semanas antes de la cirugía. La toxina va a actuar bloqueando la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular. Esto nos va a generar una parálisis flácida. Entonces, los músculos laterales se van como a relajar y se van como a elongar, disminuyendo la retracción lateral de la pared abdominal y va a facilitar la aproximación de los bordes faciales en la línea media, así permitiendo un cierre con menor tensión durante la reparación de la hernia. Estos se pueden pues aplicar cada uno pues individualmente o en conjunto. En reparo de urgencia, pues como ya les ha explicado Pipe, pues tenemos la hernia encarcelada o la hernia estrangulada, pues esto van a significar una urgencia quirúrgica, ya que pues el retraso de su diagnóstico y el tratamiento nos va a conducir a una isquemia, posible necrosis intestinal, con posible requerimiento de resección intestinal, que se traduce en un mayor tiempo de hospitalización y un aumento de las complicaciones. Eh, eh, Siendo estas pues la translocación bacteriana, isquemia y necrosis de la pared intestinal y perforación. Por lo tanto, pues el tratamiento va a depender del grado de contaminación que haya en el campo quirúrgico, que esto lo vamos a hacer según la clasificación de heridas de la CDC. Entonces, para las heridas clase 1, que son las limpias, que vendrían siendo la hernia encarcelada sin signos de estrangulamiento, perforación o necesidad de resección intestinal, se va a usar una malla sintética. Esta pues se va a asociar con menor recurrencia y no va a afectar la tasa de infección. En la clase 2, pues la herida limpia contaminada, que ya se traduce en una hernia con estrangulación y o necesidad de resección intestinal sin contaminación macroscópica. Acá podemos seguir usando la malla sintética sin aumentar necesariamente la morbimortalidad temprana. Ya para las heridas clase 3 y clase 2, que vendrían siendo contaminada y sucia, donde ya hay estrangulación con necrosis, derrame entérico y estrangulación con peritonitis, el abordaje va a depender de la estabilidad hemodinámica del paciente. Entonces, si tenemos un paciente estable con un defecto menor a 3 centímetros, se va a optar por el cierre primario con sutura o malla biológica si no es posible cerrar sin tensión. En caso de no tener disponibilidad de estos materiales, se puede optar por malla de poliglactina, pero acá cabe aclarar que los materiales absorbibles pues se exponen a un paciente a una recurrencia inevitable, por lo cual no se van a considerar como una reparación definitiva, o también se puede optar por la reparación diferida. En caso de que utilicemos mallas biológicas, hay que pues tener cuidado en la elección de esta. La guía pues nos habla de las reticuladas que se asocian con menor tasa, pero pues como ya se los han recalcado anteriormente, falta evidencia pues para el uso de estos materiales. En el paciente
que ya está inestable, bien sea con sepsis o choqueado, acá ya pues el problema principal ya no va a ser la hernia, sino que pues estamos ante una sepsis, tenemos un edema visceral masivo, un intestino isquémico dudoso, contaminación fecal, un síndrome compartimental abdominal, por la cual pues cerrar la pared abdominal en este momento puede significar un alto riesgo de mortalidad para el paciente. Entonces lo que debemos hacer o sea, inicialmente se va a abordar como un tipo de damage control mediante un abdomen abierto, que esto va a evitar el síndrome compartimental y se va a implementar un cierre progresivo y reconstrucción que se va a definir una vez se estabilice al paciente. Entonces, el damage control y la estabilización inicial eso se va a realizar mediante la laparotomía con control de la fuente de contaminación. Esto pues incluye lavado, resección intestinal de ser necesario y se va a dejar el abdomen abierto utilizando sistemas de cierre temporal como pues puede ser un BAC o apósitos estériles para pues permitir así reintervenciones, el adecuado control de la sepsis y evitar el síndrome compartimental. Mm, digamos que lo que nos va a ayudar en el back es que pues tiene, o sea, su mecanismo nos ayuda a la macrodeformación de los bordes de la herida, por lo tanto, pues la capacidad del vacío va a contraer los bordes de la herida, disminuyendo su área. También hay microdeformación de la interfaz esponja-herida, entonces lo que va a hacer es que el vacío que se va a transmitir por medio de la esponja hace que haya como una deformación de las células que hace que se activen los mecanismos de mecanotransducción y así vamos a promover la división y la proliferación celular, la geogénesis, la formación de tejido de granulación, nos va a eliminar exudado y pues nos va a mantener el ambiente húmedo y estable para la correcta cicatrización de la herida. También pues podemos optar por un cierre progresivo de la fascia, donde pues el objetivo es lograr el cierre facial lo antes posible, una vez controlada la sepsis y estabilizado el paciente, como ya se los comenté. Si el cierre primario pues no se puede hacer, se van a ampliar técnicas de cierre progresivo que van a permitir aproximar gradualmente los bordes faciales en cada reintervención. Esto se puede hacer mediante la tracción facial mediada por malla combinada con BAC. Entonces acá, como podemos ver en las imágenes, pues se va a colocar primero una capa protectora visceral. Esto generalmente va a ser con una lámina de PVC estéril. Esto pues va a evitar el contacto directo entre las vísceras y la malla, eh, evitando eh, lesiones intestinales. Luego se va a fijar una malla a los bordes de la fascia abdominal, se va a ajustar al defecto y se va a suturar de forma circunferencial con material no absorbible y de lenta absorción. Posteriormente, pues la malla y se incide en la línea abdominal y como que los bordes se van a envolver y aproximar con suturas, generando pues una tensión controlada que va a permitir acercar progresivamente los bordes faciales y finalmente se va a colocar el sistema de presión negativa sobre la malla. Este proceso se va a repetir cada de 78 a 120 horas. Eso pues depende del caso. Y la idea pues es que se haga esto hasta lograr que los bordes faciales puedan cerrarse sin tensión excesiva, eh, ya para cuando sea el momento del cierre definitivo. Cuando definitivamente esto no es posible, se va a hacer un cierre exclusivo de la piel y pues la vetración que se va a resultar de esto pues se puede tratar posteriormente de forma diferida mediante un sí, mediante el cierre abdominal diferido y la reparación con la malla sintética, pues ya en caso, pues en el escenario donde ya no hay riesgo de infección. Y ya. Bueno, por último, tenemos el cuarto punto que vamos a hablar de las técnicas quirúrgicas. Entonces, como primera instancia tenemos la técnica Reps Stopa, una reparación pues, de retromuscular. Entonces, así como a grandes rasgos, o rasgos como
importantes sobre esta técnica es que debemos tener en cuenta que esta va a estar indicada para hernias ventrales e incisionales pequeñas a moderadas. Va a estar, o como a grandes rasgos, consiste en ubicar la malla en un plano retromuscular entre el recto abdominal y pues su hoja posterior, lo que nos va a ofrecer, digamos, un entorno como más vascularizado, va a estar protegido, digamos, va a estar protegido va a estar protegido de vísceras y va a tener como una buena consistencia mecánica. Así por dato curioso, es importante que fue desarrollado por Gene Reeves y fue complementada por René Stoppa. Entonces, más que todo, un punto como importante aquí es tener en cuenta el preoperatorio. Entonces, como ya pues, mi compañera ya les comentó, debemos realizar, digamos, se puede realizar un ATAC para pues tener una valoración del tamaño del defecto, mirar, digamos, la calidad tisular y así pues tener en cuenta también la pérdida del dominio, ¿no? Además, obviamente, la optimización del paciente, pues antes de la cirugía. Entonces, dale siguiente. ¿Qué debemos tener en cuenta acá o cómo se va a basar, digamos, esta técnica? Esta técnica más que todo incluye primero, pues debemos tener como tal una apertura del saco, vamos a liberar adherencia si encontramos, vamos a tener un desarrollo en cuanto al espacio retro, pues rectal bilateral hasta la línea semilunar, es muy importante esto. Aquí vamos a generar una unión en ambos lados por detrás de la línea alba y así vamos a tener pues un cierre como tal de la hoja posterior. Aquí vamos a generar como tal la colocación de una malla amplia que nos va a generar como tal, pues con su solapamiento, perdón, y ya después pues generamos el cierre pues de la hoja anterior, generando una reconstrucción de la línea media. Dale, siguiente. Es muy importante tener en cuenta que la anterior, bueno, pues que esta técnica pues va a tener bajas tasas de infección, va a generar o pues mayor como menor tasa de recurrencia, un alrededor del 3 al 5% y pues va a estar más que todo, va a seguir siendo superior, digamos, en el plano on-lay. ¿Listo? Ya pasando al TAR, no, antes, perdón, eso. Ya pasando al TAR o la separación posterior de componentes, pues debemos tener en cuenta que pues esta fue escrita más que todo por Yuri Novitsky y Michael Rosen. Va a ser una extensión de la técnica Rev-Stoppa para ya efectos más grandes. ¿A qué me refiero a esto? Mayores a 10 centímetros, que estén ubicados lateralmente y pues que sean, digamos, que tengan una alta complejidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a generar esto? Esto nos va a permitir ampliar, digamos, el plano retromuscular mediante la sección pues, del músculo transverso y así vamos a generar, digamos, logrando una disección pues extensa desde el diafragma hasta la pelvis y así pues tener, digamos, y así, perdón, hacia los espacios paravertebrales. Ya en cuanto a la evaluación preoperatoria, pues también es clave realizar la TAC y una optimización, digamos, de las comorbilidades. ¿Por qué? Porque aquí debemos tener en cuenta que esta ya va a ser una técnica más compleja, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta eso, pues, en cuanto al riesgo del paciente. Ya hablando siguiente, ya hablando en cuanto a digamos, pues, en qué consiste esta técnica, pues nosotros debemos tener en cuenta que, dale, siguiente. Ah, no, antes, perdón. Sí, entonces teniendo en cuenta esta técnica, pues nosotros debemos tener en cuenta que pues primero va a haber digamos, un desarrollo en el espacio retromuscular, va a haber una sección del transverso medio, sí, como del transverso medio a la línea semilunar. Aquí vamos a generar como una ampliación en cuanto al plano entre la fascia transversalis y el peritoneo. Y pues vamos a generar la colocación pues de la malla, digamos, una malla amplia y vamos a generar el cierre pues de la línea media generando o pues no generando tensión. Debemos de tener en cuenta que pues, esta técnica nos ofrece una pues, gran cobertura protésica, es lo primordial, y nos va a generar una buena reconstrucción funcional. Debemos tener en cuenta que pues, puede llegar a presentar complicaciones aproximadamente del 3 al 7% y puede tener recurrencias principalmente en los 2 primeros años. Siguiente. Y ya por último, pues vamos a hablar de de la separación anterior de componentes. Aquí, pues está hacia grandes rasgos, fue escrita por Oscar Ramírez en 1990. ¿Y qué busca esta técnica? Esta técnica busca el cierre pues, de grandes defectos mediante pues, el avance medial de los músculos abdominales. Entonces, ¿en qué se va a basar esto? Esta se basa pues, en la incisión de la aponeurosis. Si quieres, dale siguiente. Se va a basar más que todo como en la incisión de la aponeurosis, pues del oblicuo externo, cerca pues más que todo de la línea semilunar, y ahí
pues va a permitir, digamos, un desplazamiento medial del recto, del oblicuo interno y del transverso. Entonces, esto nos genera como, o va a estar más que todo indicado en defectos amplios o cuando, pues, digamos, la técnica retromuscular, pues, no se va a lograr en un cierre primario. La técnica en sí incluye, pues, la elevación del colejo cutáneo y del colejo cutáneos amplios. Va a haber una incisión del oblicuo externo y va a desarrollar, y va a haber un desarrollo del plano entre el oblicuo externo e interno y un avance medial bilateral, seguido, pues, de un cierre de la línea alba, dale siguiente, que puede, pues, ahí más que todo asociarse más que todo a la malla y idealmente en el plano retromuscular. ¿Qué nos va a generar esto? Pues esto nos va a permitir una restauración de la anatomía de la pared, aunque pues actualmente se va a preferir, digamos, una combinación con malla para, pues, disminuir la recurrencia y las complicaciones de esta. Bueno, pues esta sería, digamos, la revisión por parte de nosotros. Muchas gracias por, pues, su atención y por estar presentes en esta reunión. Muy buenas noches. ¿Cómo me les va? Muy buena charla, muy completa. Si se dan cuenta, es un tema muy extenso, pero lograron tal vez resumirlo en los puntos más importantes. El tipo de las hernias, van a haber hernias primarias, van a haber hernias ventraciones o hernias ventrales. Mm, las primarias, pues defectos propios de la pared, las ventrales ya defectos secundarios a un procedimiento quirúrgico previo. Cada una de ellas va a tener sus propias características, formas de medirlas, formas de operarlas, pero confluyen, digamos, en una misma, en los mismos síntomas, en los mismos problemas para el paciente y en unas mismas complicaciones. Como ustedes dijeron, la estrangulación, la encarcelación, el dolor, la fístula, mm, que todo esto pues, puede llevar a sepsis, a la muerte. Entonces, las hernias, la idea es operarlas con el diagnóstico, ¿no? Casos particulares. De pronto pacientes postrados en cama, pacientes con movilidad reducida, que pues de pronto no valía la pena llegar a corregir una hernia si las comorbilidades no son favorables. Mm, la hernia inguinal es otro capítulo. Mm, con respecto a la corrección, pues sí, es con malla. De entrada se sabe que ya falló el cierre convencional, por eso estaba entrado, ¿no? Entonces en las entraciones se utilizan mallas porque hay que hacer algo adicional a lo que ya se hizo la primera vez, que fue un cierre convencional. Entonces, nada, que se hace usar cierres sin tensión, como ustedes lo dijeron, cierres con una sutura que ojalá sea monofilamento de absorción lenta, una sutura tipo PDS, tipo 4-hidroxibutirato, que son suturas de absorción lenta. En teoría la pared cicatriza el día 14, pero necesitamos que haya un soporte a partir de la sutura por lo menos el primer mes. El Bicril es una sutura que tal vez en el día 14-15 ya pierde fuerza tensil, parte de su fuerza tensil. Entonces no es la recomendada. Mm, la técnica de small bites y el uso de mallas, ¿cierto? Entonces, como ustedes lo dijeron, entre el más posterior el plano mejor, idealmente retromusculares o preperitoneales, intermusculares cuando se trata de hernias laterales. Y los abordajes laparoscópicos, como el TEP, el TAP, el ETEP extendido, el TEP extendido, perdón, que son abordajes que permiten hacer un control de hernias laterales, hernias de la línea media, hernias inguinales. Mm, y bueno, si hay alguna pregunta, pueden realizarla y la resolver. Súper, doctor, muchísimas gracias. ¿Alguno de los miembros que estén en la reunión tiene alguna pregunta? ¿O de pronto los Bueno, expositores? de pronto olvidé recordar el tema de que también lo comentaron, la prehabilitación de estos pacientes, ¿no? La hemoglobina glicosilada, el IMC, máximo 35, idealmente 32, ¿sí? Em, además de eso, la toxina botulínica, según el doctor Ibarra, un mexicano que algún día se le ocurrió por ahí en el 2010, 2009, usar toxina para relajar los defectos, cerrar un poco los defectos y lo logró.
Entonces, decirles que el uso de la toxina botulínica se asocia al diámetro del defecto, más de 10 centímetros casi que es obligatorio. Y el neumoperitoneo, la pérdida de dominio. Entonces son cosas que a veces van de la mano, pero que la indicación como tal es defectos de más de 10 para el Botox o pérdida de dominio, una relación mayor al 25% será pérdida de dominio y habrá que intentar hacer neumoperitoneo preoperatorio para de esa manera poder aumentar el volumen de la cavidad y que esa relación con respecto al volumen de la hernia disminuya. Sí, ese es el objetivo del neumoperitoneo. Hacer que, por ejemplo, los 10.000 centímetros de la cavidad contra los 30.000, contra los 3.000 centímetros de la hernia, sería un 30%. Hacemos con el neumo poner 9.000, 10.000, 11.000 centímetros para que esos 10.000 se vuelvan 18.000 y al tener una relación con los 3.000 de la hernia, digamos que ya ese BR se logre llevar a valores viables de cirugía, tanto por riesgo de compartimento abdominal, por riesgo de reproducción temprana, por riesgo de falla ventilatoria. Entonces, esas son las dos estrategias que tenemos para rehabilitar los pacientes.